Dice, porque está claro, digo que es interesante porque no sé yo la respuesta, así que esa es mi definición de pregunta interesante. Dice, pregunta, si la acción es candidato a materia oscura, ¿cómo es que interacciona con el campo magnético? ¿No se supone que por definición la materia oscura no posee electromagnetismo o que es neutra al electromagnetismo? Digo, caramba, pues mira qué buena pregunta. Hombre, puede tener un poquito de interacción, ¿no? Una interacción muy débil, entiendo, ¿no? Sí, claro, en general muchos candidatos a materia oscura tienen interacción con los campos electromagnéticos. Si tú pones un candidato Claro. de materia oscura, por ejemplo, un agujero negro, pues el agujero negro se come la luz. O sea, si la luz le llega, si pones un macho, si pones un cuerpo sólido de cualquier tipo, también. Hay muchos candidatos, los candidatos que prevé el modelo estándar, todos los que tengan alguna conexión con el modelo estándar tienen que tener un acoplamiento con el campo electromagnético, por supuesto muy Sí, suprimido, muy muy indirecto y reducido, sí. Es muy que siempre reducido, ¿no? decimos, es verdad que quizás es un abuso del lenguaje, pero siempre decimos que no interactúa porque no tiene interacción electromagnética y no interactúa con la luz. Y eso es, bueno, casi, pero por ejemplo los WIMPs supone que tienen una débil interacción, bueno, sí, pero es por la fuerza débil, no es Sí, bueno, electromagnética. los WIN en principio tienen una interacción en la escala de acoplamiento de la interacción débil, que no necesariamente es la interacción débil. De hecho, la mayor parte de los experimentos ahora en el laboratorio ya de búsqueda directa han descartado que fuera la interacción débil, ¿no? O sea, que la partícula responsable, si los WIMPs tienen asociado una nueva interacción, una quinta fuerza, una quinta interacción, o una nueva interacción, porque no sé si es la quinta o la sexta, no puede tener una partícula portadora que sea el bosón Z o el bosón W. O sea que no, pues ya están descartados, ¿eh? Por su masa. De hecho, ya estábamos explorando la región por encima de la masa del bosón de Higgs para la partícula gauge correspondiente a esa interacción. Entonces, porque primero exploramos los bosones W, Z, Higgs, y ahora estamos en esa región un poquito por el Higgs para más abajo, ¿no? Y un poco más abajo es donde aparece ya el fondo de neutrinos. Pero Pero sí, bueno, en principio entonces algo de volviendo interacción si, magnética si pueden no tener. tiene, si no tiene carga, o sea, son partículas neutras, ¿no? Estas acciones. Entonces parece difícil entender que interactúe con un campo magnético, ¿no? Bueno, la acción, el problema es ese. La acción es resultado de que los quarks tienen carga eléctrica. Es decir, de que los quarks tienen acoplamiento con el campo electromagnético. Entonces, el hecho de que haya ese acoplamiento genera, o sea, te da lugar aparece una especie de simetría de fase que te da es una simetría global, no es una simetría local, no es una simetría gauge. Te da una simetría que es análoga al electromagnetismo y que proviene de la carga electromagnética. Entonces tiene que haber un acoplamiento. O sea, no puedes hacer cero completamente ese acoplamiento. O sea, puede ser que sea una partícula que sea La neutra, partícula es neutra, ¿vale? La que partícula tenga es carga neutra. cero, pero que tenga algún momento dipolar. Y eso Claro, genera una pequeña interacción, como por ejemplo el neutrón. El neutrón tiene carga cero, pero en principio puede tener un pequeño dipolo, ¿no? O sea, que es globalmente neutro, pero por una parte es más positivo, por otra parte es más negativo, y eso generaría una pequeña interacción, ¿no? Con un campo electromagnético. sí, en el caso del neutrón es que el neutrón tiene forma, ¿vale? El neutrón no es completamente esférico, por eso tiene pero bueno, tampoco lo es el electrón, ¿no? El electrón se supone que es la esfera más perfecta que existe, su campo eléctrico, ¿no? Pero en principio la acción, siendo una partícula neutra, como es el bosón de Higgs, está acoplado a los campos electromagnéticos, igual que el bosón de Higgs de manera indirecta está acoplado a las partículas W y al fotón. O sea, un bosón de Higgs se puede desintegrar en fotones. Pero ¿cómo se va a desintegrar en fotones? ¿Cómo una partícula con masa se va a desintegrar en algo que no tiene masa? Vía un loop, vía un bucle de al menos 3 partículas con masa. Pueden ser bosones W o bosones Z. Entonces, tú puedes tener un acoplamiento indirecto. Es decir, no hay en las ecuaciones, en el lagrangiano, no hay un término que acopla. Pero cuando tú desarrollas el lagrangiano del campo, te aparecen términos de mayor orden y esos términos de mayor orden sí incluyen acoplamiento, aparecen productos, aparece un desarrollo de Taylor, aparecen potencias. Entonces tú no tienes acoplamiento a nivel árbol, o sea, a primer nivel, pero sí lo tienes a nivel lazo, a nivel de O sea, que corrección de loop. puedes tener por ejemplo, desintegración en otras partículas y que esas otras partículas sí tengan alguna Claro. interacción. Vale.
Porque eso pasa también con la línea famosa esta de 3,5 kiloelectronvoltios, se suponía que era una línea resultado de desintegración de la partícula de materia oscura, ¿no? Sí, sí, sí. Luego había una pregunta también de Cristina Hernández que pregunta si esas acciones son partículas de Majorana. No, porque no son fermiones, son bosones. O sea, los de Majorana son fermiones. Vale. O sea, los de Majorana, los campos fermiónicos tienen 4 componentes, tienen 4 campos. Tú puedes tener, lo que tienen las partículas de Majorana es que tienen básicamente solo 2 campos, ¿eh? Porque tienes solamente, entonces, al tener solo 2 campos, una componente y la otra componente, la derecha y la izquierda, no tienen antipartícula. Tú puedes llamar a una antipartícula y la otra partícula y decir que la partícula de Majorana es idéntica a su antipartícula. Pero en realidad es que de los 4 posibles campos, 2 asociados a la partícula, 2 asociados a la antipartícula, solamente tienen los 2 de tipo partícula o los 2 de tipo antipartícula. Entonces, esos son los bosones de Majorana, ¿no? Los bosones de Majorana no sabemos si existen o no, pero son más sencillos, porque al tener solo 2 componentes son más sencillos de acoplar a otras cosas. Por ejemplo, en supersimetría, lo más fácil es poner siempre campos de Majorana. Cuando hablamos de fermiones en supersimetría, siempre son fermiones de Majorana, porque necesito los mínimos posibles para poder rellenar bien, ¿eh? Si yo tengo que rellenar en factores de 4, pues se me complica todo mucho más que si tengo que rellenar en factores de 2.